Constitución de 1940, hermanos, estamos aquí pidiendo, exigiendo a la dictadura que respete el movimiento cívico que ha surgido del corazón del pueblo de Cuba. Y esta entrevista es para poderte contar la realidad existente, el peligro de una dictadura, de la dictadura castrista, y poderte explicar los disfraces que hace en la región. Yo soy Armando Domínguez, uno de los fundadores del movimiento de resistencia cívico-constitucional cubano. Y ustedes nos preguntan, ¿por qué cívico y constitucional? Bueno, porque los cubanos tenemos un problema constitucional. Independientemente, este problema constitucional ha producido una dictadura, ha generado una dictadura, la más longeva del área, la más peligrosa del área. Muchos han subestimado esta dictadura. Ellos han maquillado la historia, porque ellos tienen una buena prensa que puede manipular. Han manipulado con su prensa, con sus diarios, lo que percibe la comunidad latinoamericana, lo que percibe estos países de ellos. Ellos a través de esta desinformación le han dado a entender a esta región que ellos han hecho un cambio. En realidad la dictadura sigue más fuerte que nunca. Nada más hay que ver las cifras de Human Rights Watch, de los derechos humanos, las violaciones de los derechos humanos, la cantidad de presos políticos generados, la cantidad de detenciones, los que han muerto en el mar. Entonces, yo le doy un consejo a estos amigos de la región que desconocen esta dictadura. Esta dictadura, su entrenamiento, sus oficiales de inteligencia fueron entrenados en la Lyubanka, en la KGB rusa, en estos organismos de inteligencia, y ya tienen la experiencia del derrumbe del campo socialista. Ellos son maestros de la maldad. Ellos han penetrado todas las regiones de Latinoamérica. Donde quieran que han llegado, su plan primero es llegar a desestabilizar la región. Bueno, señor, disculpe, aquí ha cogido el respeto a las leyes costarricenses con el respeto como residente costarricense. Yo vengo con mayor respeto a hacer un reclamo político, a que no le mientan al pueblo de Costa Rica, porque lo que quieren traer es comunismo para la nación de Costa Rica, a decirles que ellos violaron nuestra Constitución de 1940, por tanto esa embajada es ilegal, como ellos. A denunciar el trato que tienen con Carlos Alvarado para empobrecer la nación costarricense. Pero el Che Guevara es reconocido a nivel latinoamericano como un héroe, ¿o no es así? Porque esa es la visión que han importado de él, o exportado de él. En realidad él fue un asesino en potencia. Él ayudó a construir los campos de concentración llamados UMAP en Cuba, que atentaban contra los homosexuales. Él creó campos de exterminios en Cuba. Él asesinó cientos de cubanos en la cabaña. Entonces no puedo entender por qué esta dictadura es experta en crear estos falsos héroes, en mentirle a los jóvenes, en mentirle y enamorarlos con la idea de un Che héroe, de un Robin Hood. El Che Guevara era un asesino en potencia. Asesinó cientos de personas. Le escribían sus cartas a sus padres: por primera vez siento, padre, el placer de matar. Entonces, ellos te agarran, te hacen un sellito, una postal y te enamoran a la juventud latinoamericana y lo engañan. Si los jóvenes supieran que lo que tienen aquí es un ser con las manos manchadas de sangre, que esa foto representa a un asesino y el dolor de cientos de cubanos que sus familias fueron asesinadas por él, no lo tendrían ahí. Si supieran que con sus manos asesinó, torturó cientos de homosexuales solamente por tener un criterio sexual diferente, a personas también que no eran homosexuales, que pensaron diferente. Tenemos un ejemplo de alguien que sufrió todos estos vejámenes, Eduardo Arena. Él sufrió estos vejámenes en estos campos de concentración. Entonces, idealizar a Che, esto lo hace la dictadura, con su buena prensa, con sus buenos servicios de inteligencia y engañando al área, que ellos han cambiado. Esa dictadura no ha cambiado. Así como el pensamiento y la idea de que el Che es un asesino no debe cambiar. No se debe engañar a estos jóvenes que se enamoran con la idea de un Robin Hood luchando por los pobres. Él asesinó personas por pensar diferente. Entonces, esto es lo que ha hecho en la región: engañar, mentir, crear figuras y sembrarle la idea a los jóvenes de Latinoamérica que este es un héroe. No, señores, en honor a la verdad.
Él fue un asesino y murió como un cobarde, pidiendo clemencia por su vida. Él decía, valgo más vivo que muerto. Entonces, ese es mi punto de vista sobre quién es el Che. Entonces, no se engañen, el Che no es un héroe. El Che, usted le habla de Che a un cubano y le estás mencionando al asesino de su familia. Entonces, hay que conocer el contexto de la historia. Hay que analizar quién es y no dejarse llevar por esta prensa de la dictadura castrista, que está más fuerte que nunca. ¿Por qué mencionas castrista? Claro, el origen de Cuba, el primer golpe de Estado en Cuba se dio en 1952 por Fulgencio Batista. Y lo que ha continuado por 62 años ha sido un golpe de Estado continuo de Fidel Castro. Fidel Castro promete. O sea, ¿por qué? Tienen que entender que el asunto de Cuba es constitucional. ¿Por qué Fidel llega al poder? Porque todo el mundo le ayuda. Hasta sus oponentes le ayudan. Él le dice que va a instaurar la Constitución del 40 que Batista había violado, la que había quitado las garantías y derechos constitucionales. Entonces se hace un Robin Hood. Todo el mundo cree en Fidel. Hasta Prío Socarrás es presidente de la República. Hasta sus oponentes. Dice, bueno, porque este es el señor que ha tenido valor frente a la dictadura. Vamos a apoyarlo. Él va a instaurar la Constitución que le da garantía a todos los cubanos, que le devuelve los derechos y libertades. Cuando ya estaba en el poder, hace el famoso manifiesto de la Sierra Maestra. Y dice, y recarga, se buscan dos líderes de aquella época, ante esos chivas, y hace el documento. Y lo pones ahí a firmar. Dice, yo vengo a instaurar la Constitución y a traer un gobierno de tránsito. Después yo me voy. ¿Me estás diciendo que los Castro siguen siendo el poder detrás del trono? Siempre han sido el poder detrás del trono. Estas figurillas que ellos están usando, Díaz-Canel, esto, lo otro. Acuérdense que en Cuba lo gobierna un partido único. Que en estas constituciones que hay ahora, en la del 76, la de 2019, que son violatorias, que son constituciones espurias, porque la única original es la Constitución del 40, ellos se han escudado siempre detrás de estas personas. La dictadura sigue más viva que nunca. Es la misma dictadura de la época de la Guerra Fría, maquillada, cosmetizada, para darnos a entender de aquí todo el turismo, que es playa. No, señores. Ahora mismo hay una situación con los precios de la comida, que quitaron la moneda intermedia y dejaron el peso cubano a 25, a 24 pesos cubanos del dólar. Le duplicaron los precios a todo y el pueblo está sufriendo, no tiene cómo comprar. Porque también es ilegal tener dos monedas. Un país que tiene dos monedas es inmoral, ¿verdad? Pero ahora el pueblo está sufriendo más que nunca. Bajo el virus del COVID-19, ¿verdad? Bajo la situación política que se encuentra, pero creada por el castrismo. El castrismo dice y miente. Él dice que tiene un bloqueo. No, señor, usted no tiene un bloqueo. Usted tiene un embargo. Un embargo no es bloqueo. Él comercia con Estados Unidos, trae contenedores con pollo, con mucho alimento. A ellos no se le niegan las medicinas. Y él ha mentido a la religión. Entonces la gente dice, pobrecito, ellos se victimizan, ellos se maquillan, y tiene una de las más inteligencias más poderosas de la región. ¿Quién ha metido hasta Ana Belén 25 años en el Pentágono? Es que no se puede subestimar cómo ellos van tomando posesión de un país, y es en el caso de Costa Rica. Están penetrando Costa Rica desde hace muchos años. ¿Cómo lo penetran? Mediante las universidades, mediante las embajadas. No tenían embajada. El gobierno de Luis Guillermo Solís fue el que le abrió las puertas de nuevo. Ellos estuvieron sin embajada, 50 y pico años sin embajada, desde que metieron presos 20 años al comandante de Matos. Ellos no tenían embajada. Costa Rica había roto las relaciones. ¿Quién es el que abre las puertas a las nuevas relaciones? Este gobierno de paz. ¿Y qué está pasando? ¿Qué cambios raros han visto en Costa Rica? Declaraciones presidenciales o de cancillerías que no concuerdan nada con la realidad del pueblo costarricense, que no concuerdan nada con los 72 años de historia costarricense, de democracia. ¿Cómo un gobierno democrático va a felicitar a la dictadura más longeva? Porque ellos se han encargado en la región, en el área, todo el Caribe, toda Latinoamérica, de entender que ellos dieron un cambio.
Ellos no han cambiado. Es la misma dictadura, maquillada, malévola, con una inteligencia que no se puede subestimar, con un entrenamiento en la KGB, con una experiencia en el derrumbe del campo socialista. Es alguien que tiene experiencia en destruir países. Entonces aquí se están metiendo en la región. ¿Me estás diciendo que Costa Rica va con un rumbo socialista? Bueno, si el pueblo costarricense, estimado pueblo costarricense, yo amo Costa Rica, he vivido por 20 años aquí, si no despiertan, si no toman acciones rápido, eso es lo que hay. Porque ellos han venido preparando este camino. Lo que usted ve es la punta del iceberg, pero debajo ya está formado el iceberg. Ya ellos hicieron las estructuras, ya ellos fueron convenciendo a los jóvenes en las universidades, ya ellos fueron haciendo su labor desapadora de minar las sociedades democráticas, porque Costa Rica es un punto muy importante para ellos. Las limitaciones a las protestas, esa es parte de eso. Ya cuando ves que la libertad de prensa empieza a ser coartada, entonces ves un rasgo muy claro de los vestigios de la penetración socialista comunista, que en realidad es lo mismo. Empiezan a tocar la prensa, empiezan a tocar la Constitución, empiezan a influir a los jóvenes en la universidad y te crean todo un movimiento, porque ellos te apuntaban hace 20 años, muchos años, antes que esto salga, ya ellos llevan trabajando mucho tiempo atrás y te van colocando fichas y peones en los lugares estratégicos con todos los partidos estos que se camuflan, se ponen PUS, se ponen PAC, al final es lo mismo, es el mismo rollo. Ellos están muy interesados en penetrar esta región de Costa Rica, este país específicamente, muy interesante. ¿Por qué Costa Rica? Costa Rica significa para ellos un bastión de la democracia. Acuérdense que tenemos 72 años, los costarricenses han sido muy celosos con su democracia, pero ahora se han descuidado. ¿Por qué? Porque ellos, de unos años para acá, ellos lo han llevado, estas influencias, lo han llevado a un rincón sin salida. Entonces, Costa Rica es muy idóneo por dos cosas. Estratégicamente, porque le sirve de mucho. En la posición geográfica, estamos viendo de la geopolítica, estamos hablando en política, y para dar un vuelco a la democracia costarricense. Ellos van derribando los bastiones de la democracia. Veamos el ejemplo, ¿qué pasó con Venezuela? En Venezuela nadie decía, no, nosotros, comunistas, socialistas, no. Mira cómo está Venezuela, caballero. Miren la realidad de Venezuela. 5 millones de desplazados. Hay un héroe nacional en Cuba que se llama José Martí Pérez. Decía, cuando un pueblo emigra, su gobernante sobra. ¿Y qué pasó? Esa política de socialismo, comunismo, es una política fallida. Es fallido. Donde quiera que ha llegado, mira El Salvador, ¿qué pasó? Que ya se nos olvidó El Salvador, los cientos de muertos. La mano de Castro en San Salvador, no se nos puede olvidar. La mano de Castro en Nicaragua, no se nos puede olvidar. ¿Y qué es lo que toman ellos primero de un país cuando llegan? Los jóvenes en las universidades, y poco a poco van minando la Constitución. La Constitución en los países es la columna vertebral. La parte rígida de un país es la Constitución. Y dentro de la Constitución, los derechos fundamentales. ¿Y cuáles derechos están siendo violados últimamente? La libertad de expresión en Costa Rica. Limitar la prensa, censurar las marchas, cuando la base de una democracia es la verdad. Sin hipocresía, decir lo que tú piensas, lo que tú quieres. Entonces ellos están minando esta base. Y lo primero que van a atacar son los medios independientes, la prensa. A ellos les interesa mucho la prensa. Comprar la prensa. Acuérdense que estamos hablando de una dictadura narcotraficante. La dictadura castrista es una dictadura narcotraficante, ligada con Pablo Escobar, los escándalos del narcotráfico internacional, con miles y millones y cientos de dólares. Entonces empiezan a comprar conciencias. Quien no puede, lo elimina, y quien no lo compra. Y así es como van llegando. Después empiezan a comprar diputados, empiezan a sobornar y a escalar el poder. Cuando están listos, de momento a alguien se le ocurre, hagamos una constituyente. Y dentro de esa constituyente, tocando la Constitución, empiezan a limitar las garantías
y derechos fundamentales del país, ya empieza el golpe de Estado blando. Un golpe de Estado. Debido a esto, ¿te sientes amenazado actualmente en Costa Rica? Yo me siento con un gran temor. Desde la Cancillería de Costa Rica se pronunció, de la forma que se pronunció, ya yo veo que debajo de esa punta de iceberg hay mucho más. No puedo agregar más porque no tengo pruebas concretas de esto. Pero, ¿cómo es posible? Cuando una Cancillería hace un pronunciamiento, cada tilde, cada coma que se va a pronunciar se analiza, porque eso representa el pensamiento de un gobierno, de un país. Estás hablando por un país. ¿Cómo es posible? Es fácil, es posible. Ellos están aquí. Ellos vinieron aquí para volcar la democracia costarricense, porque les interesa. Ellos vinieron aquí y están aquí a través de esta embajada, que es el nido de espías de ellos, para subvertir el orden de la democracia en este país. Bajo pretexto de programas sociales, ellos empiezan con programas médicos. Dentro de esos médicos, siempre tienen 2 o 3 espías en cada delegación, y empiezan a vigilar el país, a observar, a repartir revistas, a hacer reuniones sociales en casa. Ellos son especialistas en el trabajo hormiga. Empiezan a hacer grupitos en los pueblos. Empiezan a meterle esta doctrina. Y cuando viene a ver, estás tomado. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué aquí? A este estado. Recuerda que Costa Rica es un amigo de la democracia. Fue un amigo de Cuba. Cuando vio que Cuba estaba en problemas con su constitución. Cuando vio el golpe de Estado de Cuba por Batista, Costa Rica ayudó a estos guerrilleros, pero cuando vio que este guerrillero metió preso a Hugo Matos, se divorció de la dictadura. ¿Y ahora quién abre el puente? ¿Quién abre el puente de nuevo con la dictadura? El gobierno de paz. ¿Quién felicita a una dictadura, la más longeva del área? Una dictadura entrenada en especialista en la KGB, la Liubanca, en agencias de inteligencia crueles, que maquilla una dictadura que tiene cientos de presos en Cuba. Mire el Movimiento San Isidro, juzgado por la dictadura castrista, diciéndole que son mercenarios. Cuando Fidel en sus inicios en Nueva York recogió cientos de dólares, salen fotos, es historia, no lo estoy diciendo yo, cientos y miles de dólares recogidos, y recibió el apoyo de todo. Entonces ahora estos jóvenes espontáneos que han surgido, estos movimientos espontáneos, la chispa ya está en Cuba despertando, se han rebelado contra esta maquiavélica dictadura. Y si Costa Rica no despierta, señores, van a tener una dictadura aquí. ¿Crees de que el asunto del COVID haya servido para ser parte de esta manipulación? El COVID ha servido de pretexto, sí, claro, ha servido de pretexto para aprovechar. Ellos han dado a entender que el problema viene con el COVID. No, el problema no viene con el COVID, el problema viene con las políticas fallidas, de prácticamente un Estado fallido, donde lo único que está funcionando es la democracia, pero donde único se está viendo en peligro la democracia también. Hay cierta democracia, te van limitando los poderes, te van empobreciendo el país. ¿Cómo nadie en tantos años había subido el impuesto a la canasta básica? Y se ha subido sobre pretexto de resolver el país. Las políticas para la reestructuración de un país se basan en las empresas independientes. No ahogar, no asfixiar. Estas políticas lo que han hecho es que miles de empresas se hayan huido de Costa Rica, que miles de negocios hayan cerrado. ¿Y qué esperanza hay para el pueblo tico? ¿Qué esperanza hay para los trabajadores independientes, para los negocios que florecen? Ellos saben que no florece así, pero esto responde a un plan ideado para esto, ¿verdad? Para empobrecer un país. Después que tú empobreces un país, multiplica a los pobres, le creas una conciencia a esos pobres son los que van a votar por ti cuando polaricen el país. Acuérdate que ya han tocado el tema del aborto. Ellos están muy ceñidos con el tema del aborto. El aborto es un asesinato. Se ha entendido que a las 4 semanas ya hay vida ahí latente. Ha atentado contra las propias idiosincrasias del pueblo costarricense. Estas políticas, ¿verdad? Están atentando contra un pueblo católico, quieren implantar un Estado laico y sacar y envenenar con su doctrina marxista, que es lo que están haciendo, poco a poco. Y van a haber señales
en la limitación de la libertad de expresión, detenciones. Vas a ver cómo empieza el acoso a los que piensan diferente, o a los que son enemigos, a los que no pueden sobornar, a los que no pueden tener de su lado. Ya verán lo que pasa. Si Costa Rica ahora no decide pronto, ¿qué va a pasar con una nueva elección, el surgimiento de un nuevo partido que represente al pueblo costarricense, que represente la identidad costarricense? Esto no está representando la identidad costarricense. Fue algo que surgió, aclamó y engañó a la opinión costarricense. Ha hecho todo lo contrario que se esperaba. Todo lo contrario. Tocó fibra sensible en la nación costarricense, como es el aborto, un pueblo mayoría católico. Sin embargo, después lo veíamos orando en la iglesia. Fíjate, una persona que sabemos que no cree en Dios. Entonces, hay una manipulación ahí de gobierno, agencias de inteligencia metidas aquí en Costa Rica. La embajada cubana en Costa Rica debe eliminarse. Si no, van a tener pronto, ya hay vestigios, una dictadura, un comunismo. Si yo te digo que vayamos cerrando con lo siguiente, agradecería que me hagas un panorama corto: Nicaragua, Venezuela, Costa Rica. El panorama en la región, entre estos tres países que me acabo de mencionar, es el siguiente. Es una extensión, es un brazo de la dictadura. Hay que ir a la cabeza de la serpiente. Usted no puede matar a una serpiente por la cola. El origen y el mal en la región de que estos países se encuentren en un estado caótico en cuanto a libertades, derechos humanos, es la cabeza, no es la cola, es Cuba. Cuba ha importado a Venezuela, a Nicaragua, estas políticas fallidas: multiplicar a los pobres, limitar la prensa, censurar la prensa, reprimir la prensa y a todo el que piensa diferente. ¿Cuántos han sido los políticos de Nicaragua aquí? ¿Cuántas personas han tenido que huir y dejarlo todo? Porque han tenido una pequeña estación de radio, porque solamente han empezado diferencia. ¿Cuántos asesinados? ¿Cuántos tenemos que soportar? ¿Cuántos han hecho en Cuba? Entonces no podemos estar ciegos a eso. Entonces el panorama final que hay en cuanto a Costa Rica es que el pueblo tiene que despertar, porque ya ellos están aquí. Ellos no vienen por un día, ellos vinieron, y si no despierta el pueblo costarricense, llegan y se quedan. Si no despierta, si no se levanta un partido que lo represente a todos, que represente la identidad costarricense, y despierta y toma las acciones que tienen que tomar, Costa Rica está en peligro, señores. Caballeros, reclamen su constitución en las calles. Sí, reclamen la constitución de 1940, que se suene en cada embajada del mundo. Que cada cubano, mírele aquí estoy, que cada cubano vea esta constitución en cada lugar del mundo. Que respeten sus derechos. Esta constitución tiene que venir de regreso a Cuba, la que ellos prometieron. Quieren intimidar en una nación de derecho, en una nación como Costa Rica, con mentiras, porque es lo que son, mentirosos. Bueno, a la comunidad cubana en Costa Rica, tenemos muchos hermanos que trabajan en la resistencia cívico-constitucional cubana, porque somos un frente de la resistencia que velamos por el restablecimiento de esta constitución en Cuba. Estamos llamando la atención mediante protestas en todos los lugares, embajadas en Europa, en Canadá, en Francia, en Costa Rica, en Toulouse, en Francia, en España, en Italia, en todos estos países ha habido grandes protestas, manifestaciones. Estamos haciendo esto para llamar la atención al mundo que nuestra constitución fue violada, que estas dictaduras por donde entran, por donde tocan en la base, la columna vertebral de una nación es la constitución. Ellos tocaron nuestra constitución está activa, no la pudo eliminar Castro, él no pudo hacer elecciones. Ha hecho dos constituciones que son falsas, que son espurias. Entonces, este movimiento constitucional cubano, de la constitución de 1940, lo que está haciendo un llamado a todos los cubanos que despierten. Llamemos la atención en los foros internacionales sobre la constitución de 40 que está activa de iure, es decir, las constituciones que ha hecho ahora son de facto, un estado fallido de facto, pero sin embargo funciona con esta constitución, pero funciona mal, porque no es la constitución que representa al pueblo de Cuba y ante Dios, es solo la constitución de 40. Entonces estamos haciendo un llamado internacional, estamos protestando para decirle al mundo
que los cubanos se nos violó nuestra constitución, que nuestra constitución Castro no la pudo abolir, que está activa, que hay un gobierno que emana de esa constitución, se llama Gobierno para la Transición Cubano, que vive en el exilio, que es legítimo, que emana de esa constitución, y que nosotros los cubanos, a pesar de estos 62 años que nos han llevado a una dictadura total, tenemos la esperanza de instaurar la constitución de 1940 y vivir en un estado democrático, una república democrática, como nosotros los cubanos vivíamos. Ese es mi argumento más.